Última sesión habíamos ya revisado la definición de subespacio vectorial. La idea será la siguiente, que a partir de un conjunto ya conocemos que es un espacio vectorial sobre el cual se tiene justamente una suma, un producto y con el cual está interactuando un campo. La idea ahora es tomar un subconjunto y verificar si este subconjunto, bajo las mismas operaciones y interactuando con el mismo campo, también alcanza la estructura de espacio vectorial. Ahora, como este subconjunto tiene una menor cantidad de elementos respecto al conjunto inicial, ¿sí? Ambos, en el caso de que cumplan las propiedades, ambos en sí serían espacios vectoriales, con la única diferencia que el un conjunto tiene menos elementos respecto al primero. De allí que al conjunto más grande se le da el nombre de espacio vectorial, mientras que a su subconjunto, ¿sí?, se le da el nombre de subespacio vectorial. Hay que tener claro que ambos cumplen con todas las propiedades de espacio vectorial, ¿ya? De acuerdo al teorema 6, nos decía, si bien ya tienes un espacio vectorial, y cuando ya tienes un espacio vectorial, en este caso asumimos que el espacio vectorial es E, y de este conjunto tomas un subconjunto W, el cual no es vacío, ¿sí?, para verificar que W sea un subespacio vectorial, basta con verificar dos condiciones. Y estas condiciones tienen que ver con las clausuras. La clausura de la suma y la clausura del producto. Entonces basta probar que tomando dos elementos del subconjunto, esto es muy importante, que tomando dos elementos del subconjunto, la suma permanece en el subconjunto. Por otro lado, tomando cualesquiera escalar y del campo K y tomando cualquier elemento del subconjunto W, pues el producto permanece en W. Con esas dos condiciones, ¿sí?, es fácil afirmar que W es un subespacio vectorial de E. ¿Por qué ya no se prueban las restantes propiedades, las 8 propiedades restantes? Porque esas propiedades ya las cumple el conjunto E, ¿sí? Entonces aquí la única preocupación es el tema de las clausuras. Algo que nos decían en la observación 3, también que es muy útil, es que en lugar de probar dos proposiciones que afirma el teorema 6, bastaría tomar esas proposiciones y combinarla en una sola. Y en la observación 3 lo que nos dice es, mira, si tomas dos vectores, perdón, y un escalar y realizas la combinación de escalar por vector más vector y pruebas que aquel resultado esté en W, pues es suficiente para mostrar que se satisfacen las clausuras. Y con eso damos paso a que el subconjunto alcance la estructura de subespacio vectorial. En la nota en color amarillo nos decía, si vamos a mostrar que un subconjunto al final alcanza la estructura de espacio vectorial, ¿sí?, hay que verificar que el mismo es distinto de vacío, para lo cual es suficiente mostrar que el elemento neutro del espacio está en W. Y aquí se hincapié en algo también muy importante que tiene que ver con que todos los subespacios posibles, ¿ya?, que se encuentren inmersos en el espacio E, es lo que tenemos aquí en el esquema, pues todos esos subespacios posibles comparten al elemento neutro del espacio. Entonces aquí vamos a suponer que tengo W sub 1, que es el primer subespacio vectorial, W sub 2, por acá W sub 3. Entonces asumo que tengo tres subespacios contenidos en el espacio E. Pues entonces cada uno de estos subespacios, ¿sí?, tiene al cero del espacio como elemento, ¿sí?, que lo comparte.
Vamos, si algún subconjunto, porque no podría alcanzar la estructura de subespacio sin tener al elemento neutro del espacio. Pensemos en lo que sucede con este subconjunto que está un poco alejado y está subrayado, ¿sí? Este es un subconjunto nada más, no puede alcanzar la estructura de subespacio. ¿Por qué razón? Porque no contiene al cero del espacio. Si no contiene el cero del espacio, no puede alcanzar la estructura de subespacio vectorial. Entonces, tenemos una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Por qué necesaria? Porque necesariamente el elemento cero del espacio debe encontrarse en el subespacio que se esté considerando. Pero no es suficiente porque el hecho de que se encuentre el elemento no basta para afirmar que dicho subconjunto alcance la estructura de subespacio vectorial. ¿Estamos? Eso muy importante. Y bueno, cuando ya se trabaje sobre los ejercicios, ¿sí? Haremos notar que es pues bastante, digamos, de ayuda el hecho de tener esta nota en amarillo, porque si se sospecha que el cero del espacio no se encuentra en un subconjunto, simplemente ya podemos afirmar que dicho subconjunto no puede alcanzar la estructura del subespacio vectorial. ¿Sí? Entonces, para descartar posibles subespacios, ¿sí? Se emplea esta condición necesaria. Luego, el ejemplo 5, habíamos hablado sobre los subespacios triviales, habíamos eh, hecho hincapié en que todo espacio vectorial contiene un subespacio denominado subespacio trivial, porque para todo espacio vectorial se tiene o se conoce el elemento neutro. Pues si considero el conjunto formado únicamente por el elemento neutro, ¿sí? Ese conjunto alcanza o cumple todas las propiedades de espacio vectorial. Pero claro, como es un conjunto más pequeño respecto al conjunto inicial, lo que tengo es un subespacio. Y pues se conoce como el subespacio trivial del conjunto E. También, ¿sí? Se puede considerar al propio conjunto, ¿sí? Como por el hecho de que el conjunto E está contenido en E, pues se evidencia también que se le puede asumir que E es un subespacio en sí mismo. Así se dice que se tiene siempre el subespacio más pequeño y el subespacio más grande contenido en E. Dado un espacio vectorial, automáticamente tenemos dos subespacios, ¿sí? Que son subespacios triviales. Y pues el resto de subespacios, que no coinciden con estos triviales, se denominan subespacios propios, ¿no? Vimos el ejemplo 7. En este caso, trabajábamos sobre todo R2, junto a las operaciones usuales de suma y producto escalar, y pues nos centrábamos en un conjunto que era el conjunto W. Pues en W se encontraban todos los pares ordenados que satisfacen esta condición, ¿sí? Que la segunda entrada sea igual a 2 veces la primera entrada. Nos pedían verificar que este conjunto forma un subespacio vectorial. Ya llevándole esto a una gráfica en el plano cartesiano, en inicio estamos trabajando sobre todo R2, sobre todo el plano cartesiano. Ahora, W, ¿sí? Se restringe al conjunto de vectores, ¿sí? Que se encuentran sobre la grafía, en este caso la gráfica, perdón, y igual a 2 veces x sobre esta recta. Si todos los vectores que se encuentran sobre esta recta en color verde son los vectores que están en W. Pues oh sorpresa, que si sumamos dos vectores que se encuentran sobre esta recta, el resultado permanece sobre esta recta. El vector resultante permanece sobre esta recta, ¿sí? Además, esta recta pasa por el origen de los ejes. Por lo tanto, observamos que en W justamente se encuentra el elemento neutro del espacio vectorial, ¿sí? ¿Qué sucede en el caso de que se intente analizar? Pensemos
otra recta, hacemos con la misma pendiente, sin embargo, vamos a suponer que está trasladada la recta. Entonces que aquí tengo y igual a 2 veces x menos 8. Entonces digo, a ver, ahora vamos a tener el conjunto v igual a todos los pares ordenados, formado por todos los pares ordenados x, y, elementos de R2, tales que y es igual a 2x menos 8. Podemos afirmar que V es un subespacio. V es un subespacio vectorial. La pregunta que les hago, ¿qué me dice? Podríamos afirmar que V es un subespacio vectorial si únicamente tomo la recta, los elementos que se encuentran sobre esta recta, y los traslado. Sí, los desplazo, sí. Los desplazo, en este caso, 8 unidades hacia abajo. No sería un subespacio. ¿Por qué razón? Porque no contiene el cero. Exacto. Fíjense cuán importante es verificar esa condición. Claro, si intento afirmar que V es un subespacio vectorial, en este conjunto debe encontrarse el cero del espacio. ¿Cuál es el cero del espacio? El cero del espacio es un elemento único. Ya habíamos mencionado anteriormente que el cero del espacio es justamente el par ordenado 0, 0. Y justamente el par ordenado 0, 0 no cumple con la condición impuesta en V. ¿Sí? Porque 0 no es igual a 2 veces 0 menos 8. Claro, 0 no es igual a menos 8. No satisface esta condición. La primera parte sí satisface. ¿Por qué? Se trata de un par ordenado. ¿Vemos? Entonces, bajo ese análisis, la conclusión es inmediata, ¿no? V no es un subespacio vectorial de E. ¿Ya? Entonces, claro, ya podemos un poco pensar en qué suceden con los subespacios en R2. Si estamos trabajando sobre R2, una condición necesaria para tener un subespacio vectorial, ¿sí? Ya vemos que los subespacios vectoriales en R2 se tratan de rectas. Diríamos, para que tener un subespacio en R2, pues la recta debe pasar por el origen de los ejes, ¿sí?, cartesianos. Entonces pensamos que sucede, por ejemplo, voy a incorporar otra recta. Bueno, este lo voy a girar un poco, ¿no? Por ahí. Recordemos el color azul. Pensemos que la ecuación en este caso es igual a y igual. ¿Qué le ponemos? A menos 4 quintos de x. ¿No? Pensemos que esa es la ecuación. Y igual a menos 4 quintos de x. Pues todos esos pares ordenados que se encuentran sobre esta recta también van a cumplir, ¿sí?, con el hecho de que forman un subespacio vectorial. Entonces, una condición necesaria en R2 es que las rectas, ¿sí?, o los conjuntos de puntos que forman la recta, ¿sí?, atraviesen por el cero, ¿no? La recta en sí atraviese por el origen. Claro, esto es simple de verlo en R2. En el caso de R3, intentando generalizar, allí lo que se exigirá, claro, en R3 lo que se puede obtener son otra vez rectas o planos. ¿Sí? Entonces lo que se exige allí es que o bien la recta o bien el plano atraviesen también el origen, ¿sí?, de los ejes cartesianos. Ya trabajar sobre dimensiones superiores, hacemos R4, R5, R6, ya no tenemos la posibilidad de graficar, no tenemos una noción gráfica de cómo se encuentran allí los denominados hiperplanos. Un hiperplano no es otra cosa que
un conjunto de, queríamos saber, un conjunto de puntos o vectores, ¿sí? Cuya dimensión es menor a la del espacio. Por ejemplo, en este caso estamos trabajando con R2. Las rectas, pues, tienen una dimensión. En el caso de R3, podemos trabajar o bien con rectas o bien con planos. Las rectas tienen dimensión 1, los planos dimensión 2. Entonces, los hiperplanos en sí son conjuntos de vectores cuya dimensión siempre es menor a la del espacio. ¿Ah? Entonces, cuando hablamos de hiperplanos, digamos, y trabajamos sobre ya espacios de R4, R5, R6, pues no tenemos una noción clara, ¿sí?, de la forma de los hiperplanos y peor del espacio. ¿Ya? Entonces, allí sí ya nos vamos a basar únicamente en los resultados que se tengan de las proposiciones y teoremas que vayamos revisando. ¿Sí? Lo mismo sucede en el caso de los polinomios, las matrices, igualmente. ¿Sí? Lo tenemos, en este caso, un sistema en el cual podamos representar a los polinomios, o podamos representar a las matrices de forma general. ¿Sí? Eso nada más a tener en cuenta. Camila, ¿alguna duda hasta ahí? Profe, ¿se podría decir entonces que la recta y igual a 2x menos 8 sería un subespacio propio? No, es que no es un subespacio. No puede ser un subespacio propio. Es que no es un subespacio. Aquí, por ejemplo, ¿cuáles son los subespacios propios? Justamente ¿dónde está? W, ¿sí? W es un subespacio propio. ¿Por qué razón? Porque no coincide ni con el propio espacio, ni tampoco con el conjunto formado únicamente por el elemento neutro. ¿Sí? Los subespacios triviales, en este caso sería el propio R2, ¿sí? Es un subespacio vectorial trivial, ¿sí? El otro conjunto, que también forma un subespacio trivial, es el conjunto formado por el par que contiene al elemento neutro. También es un subespacio vectorial trivial. Y todo el resto de subespacios son subespacios propios. Entre ellos, este W. Vamos. No hay que confundir aquellos conjuntos que no alcanzan la estructura de subespacio vectorial. Pues sobre ellos no podemos decir nada. Vamos. Continuamos. Luego tenemos el ejemplo 8. Aquí vamos a trabajar sobre un espacio propio de R3. De manera similar al ejemplo anterior, se puede mostrar que dado T en los reales, el conjunto formado por las tripletas, ¿sí?, es que la primera entrada, X es igual a alfa veces T, la segunda entrada, Y es igual a beta, a B por T, y la tercera entrada, Z igual a C por T, para valores de A, B y C reales, ¿sí? Pues este conjunto forma un subespacio propio de R3. Aquí, primera cosa que puede llamar la atención, el hecho de que no se comenta nada respecto a las operaciones, simplemente se tiene aquí el conjunto, y R3. Cuando no se menciona nada sobre las operaciones, vamos a asumir que trabajamos con las operaciones usuales. ¿Ya? Entonces, ya tengo el conjunto W, conozco las operaciones usuales, pues, tendría que verificar las clausuras. Entonces, para ello, hacemos lo siguiente. Decimos sean. Voy a tomar dos vectores de W. Sean X sub 1, Y sub 1, Z sub 1, X sub 2, Y sub 2, Z sub 2, elementos de W, y voy a tomar un lambda elemento en los reales. Por demostrar, y lo que voy a mostrar será lo siguiente, que la combinación, de hecho aquí les puedo bautizar el primer elemento, le voy a suponer que es A,
El segundo de los vectores, voy a suponer que es B. Entonces, sí, lo que voy a probar es que alfa por A más B es un elemento que pertenece a W. ¿Ya? Por tanto, lo que voy a hacer es justamente esta operación. Voy a tomar lambda, ¿sí? Voy a tomar algo importante, perdón. ¿Sí? ¿Me van a decir algo? Algo así cargoso. Bien, pues sí. A ver, ayúdenme cerrando, por favor, el micrófono. Entonces, primero aquí, por hipótesis, por favor, ayúdenme cerrando los micrófonos. Por hipótesis, se tiene lo siguiente primero. Algo que me estaba faltando es lo siguiente. Que si la tripleta X1, Y1, Z1 pertenece a W, pues entonces X1 será igual a un A por T, Y sub 1 será igual a un B por T, y Z1 será igual a un C por T. Además, el X sub 2 será igual, aquí le voy a poner a un A techo por T, porque hay que distinguir que el A está inmerso y en el producto para obtener X1 debe ser totalmente diferente al A que está inmerso para obtener el X2. No puede ser necesariamente el mismo A, porque sí considero que es el mismo A, el mismo B y el mismo C estaría tomando dos elementos iguales y no tengo por qué tomar dos tripletas iguales en W. Vamos. Entonces, ¿por qué no le noto con A sub 1 y A sub 2? Simplemente porque anteriormente ya utilicé la A. De hecho, aquí para evitar confusión entre esta A y el vector de acá A, incluso podríamos modificar la notación. Aquí le voy a poner A techo, B techo, C techo en la primera parte. En la segunda parte voy a poner A tilde, ¿sí? Y sub 2, que va a ser igual a B tilde por T, y Z2, vamos a poner que es igual a C tilde por T, donde A techo, B techo, C techo, A tilde, B tilde y C tilde son elementos reales. ¿Sí? Entonces, esto simplemente por hipótesis, por el hecho de haber tomado vectores en W, pues cada una de las entradas de estos vectores, ¿sí?, satisfacen la condición impuesta en W, que estas entradas no son otra cosa que múltiplos de T. ¿Sí? Fíjense, X, nos en la definición, que es un múltiplo de T. Lo mismo sucedía con Y y lo mismo sucedía con Z, donde justamente estos coeficientes A, B y C eran números reales. Entonces, lo mismo estamos anotando en esta parte. Ahora sí, por tanto. Y me centro en el producto de lambda por A más B. Recordad que estoy usando las operaciones usuales. Por tanto, tendría lambda que multiplica a X1, Y1, Z1, y esto hay que sumarlo con X2, Y2, Z2. Entonces, el resultado de todo esto será lo siguiente. Lambda por X1 más X2. Esta es la primera entrada. En la segunda entrada va a tener lambda por Y sub 1 más Y sub 2. En la tercera entrada, lambda por Z1 más Z2. ¿No? Entonces, hasta ahí vamos bien. Me pregunto, ¿qué implica probar que lambda por A más B, ¿sí?, pertenezca a W? Lo que implica probar es que el resultado de lambda por A más B, primero, se trate de una tripleta, cosa que de momento sí se cumple,
Y observando el resultado, digo, sí, tengo una tripleta. Y la siguiente condición a verificar es que cada una de las entradas de esta tripleta, ¿sí?, sea un múltiplo de t. Entonces, eso aún no lo he puesto en evidencia. ¿Ya? Entonces, por hipótesis, nosotros conocemos que x1 y x2 son múltiplos de t. Reemplazando aquello, ¿sí?, tendría entonces lo siguiente. Lambda por a techo y más a tilde, todo esto multiplicado por t. ¿Lo vemos? Eso quedaría en la primera entrada. En la segunda entrada, lambda por y sub 1 más y sub 2. Pero y sub 1 es beta por t y y sub 2 es b techo por t. Entonces, al final lo que me quedaría aquí será lambda por b techo más b tilde, todo esto multiplicado por t. Y para la tercera entrada, pues también algo similar. Lambda por z techo más z tilde por t. ¿Qué puedo notar de momento? Puedo notar que cada una de estas entradas del vector son múltiplos de t. ¿Sí? Entonces, como cada una de estas entradas son múltiplos de t, ahora sí puedo concluir que este elemento resultante está en W. ¿Bien? Como he probado que la combinación, ¿sí?, de un escalar por un vector más otro vector está en W, en sí he probado las dos clausuras en una sola proposición. ¿Sí? Y como este resultado está en W, ya puedo afirmar, por lo anterior, se tiene que W es un subespacio vectorial de R3. Entonces, fíjense, ya he verificado que W cumple con ser un subespacio. De hecho, es un subespacio propio. ¿Por qué razón? Porque, ¿sí?, W no puede igualarse a todo el espacio. No contiene a todos los vectores de R3. Vamos, eso por un lado. Y el otro, que W tiene más elementos que simplemente el conjunto formado por el elemento neutro. ¿Ah? De ahí que tenemos un subespacio propio. Listo. ¿Alguna pregunta que tengan sobre esta parte, por favor? A ver, Carly. Profe, ¿por qué no comprobamos primero que no es vacío el cómo es? O sea, que sí tienen elementos. O ya damos por sentados. No, hay que probar. Muy buena observación. Pero claro, ¿por qué no lo probé? Porque, ¿qué sucede si t es igual a 0? Todo ya sería igual a 0. Al final, ese vector estaría en W. Vemos. Entonces, hay ocasiones en las que, claro, no queda muy fácil esto de verificar que un elemento en el 0 en sí se encuentre en este conjunto. Cuando no es muy fácil verificar aquello, pues habría que realizar una demostración, ¿sí?, sobre si se encuentra o no dicho elemento. Pero aquí, al menos, es muy fácil, ¿sí? Es muy fácil darse cuenta, porque digo, a ver, si todas las entradas dependen de t, y claro, t al final, bueno, aunque falta aquello anotar también aquí en las condiciones, t también debería ser un número real, ¿ya? Porque si no, no tiene sentido. Para decir, ¿qué sucede si t es igual a 0? Pues entonces tengo que todas las entradas son iguales a 0. Al final, en ese caso, tendría que el elemento nulo del espacio esté en W. Vamos, es por eso que no lo probé. Me Ya, salté, profe. pero sí. Entonces, mi recomendación sería que siempre ustedes lo verifiquen hasta que justamente ya tengan esa madurez para rápidamente identificar si se encuentra o no se encuentra.
Porque claro, si no se encuentra, no tenía sentido realizar lo que he realizado. ¿Para qué desgastarme si no se encuentra el elemento nulo en este subconjunto, ¿no? Que al final intenta alcanzar la estructura del subespacio vectorial. Gustavo. Profe, ¿me escucha? Sí, adelante. Profe, yo tenía dificultades en el ejemplo 7. En el primer ejemplo que hizo de subespacio vectorial, no sé bien cómo le hizo la clausura de la suma. La clausura de la suma. Sí, en ese. Lo que está de azul, no sé cómo le llegó ahí. Ya, la idea es tomar un par de vectores aleatorios en W, ¿sí? Ahora, como estás tomando este par de elementos en W, estos elementos satisfacen las condiciones que se muestran y están subrayadas. Que x sub 2 es igual a 2 veces x sub 1. Es decir, la segunda entrada del vector es igual a 2 veces la primera entrada. No, miento. Sí, está bien. La segunda entrada es igual a 2 veces la primera entrada, está bien. La segunda entrada es igual a 2 veces la primera entrada. Esto para ambos vectores de R2. Ahora, ahí tienes una igualdad. ¿Qué sucede si sumas las expresiones que están encerradas en color rojo? Pues lo que vas a obtener será que x sub 2 más y sub 2 es igual a 2 veces x sub 1 más 2 veces y sub 1. Puedes extraer factor común y tendrías 2 veces x sub 1 más y sub 1. Y hasta ahí, sí, podría avanzar. Luego, digo, ¿qué sucede si tomo esos dos pares y los sumo? Al sumar, me da como resultado el vector que se encuentra subrayado en color azul. La primera entrada de este vector es x sub 1 más y sub 1 y la segunda entrada x sub 2 más y sub 2. Pues para asegurar que este vector resultante esté en W, ¿qué se debe verificar? Que primero se trate de un par ordenado, cosa que sí verifica. Lo segundo que hay que comprobar, que la segunda entrada es igual a 2 veces la primera entrada, pero eso es justamente lo que se obtuvo anteriormente de haber sumado las dos igualdades que teníamos por hipótesis. Vemos lo que está en rojo. La segunda entrada, que es x sub 2 más y sub 2, es igual a 2 veces la primera entrada, x sub 1 más y sub 1. Entonces, con eso ya se verifica que al sumar dos vectores de W, el resultado sigue en W. Ya, profe. Camila. Profe, ¿cómo se podría hacer para que ese no sea un subespacio vectorial propio, ¿Cómo? sino que sea solo un subespacio vectorial? O sea, ¿qué condiciones debería de cumplir? Para que sea un subespacio, ¿qué cosa? Propio. No, para que no sea un subespacio vectorial propio, sino que solo sea un subespacio vectorial. A ver, yo creo que ahí hay confusión. Primero, a lo mejor hagamos un rápido esquema. Tenemos los subespacios vectoriales. ¿Ya? Ahora, los subespacios vectoriales se pueden dividir en triviales y propios, nada más. Entonces, claro, si lo que buscas es no tener un subespacio propio, la posibilidad que te queda es tener subespacios triviales. Pero, ¿cuáles son los subespacios triviales? Únicamente hay dos. El primero de ellos, formado por el elemento neutro del espacio, y el segundo es considerar todo el espacio. Entonces, en este ejemplo, estamos trabajando sobre R3. Los dos únicos subespacios triviales sería el propio R3 y el subespacio que se puede armar únicamente con el elemento neutro. De ahí todos, el resto, todos los restantes subespacios son propios. Sí, no sé si queda claro, es que no tenía mucho sentido lo que me estabas preguntando, Camila. Justamente porque solo hay dos tipos de subespacios, propios y triviales. No puedo modificar un subespacio para que sea propio o no sea propio. Cada subespacio al final o es trivial o es propio. Pero no puedo modificarlo
para estar jugando en que esta vez es trivial, esta otra propio. Vamos, Daniela. Buenos días, profe. Bueno, No. mi pregunta es, o sea, no me queda muy claro por qué es un subespacio propio si, o sea, si es diferente del vacío, tiene el cero del espacio. A ver, porque para los subespacios propios son aquellos subespacios que no coinciden ni con el elemento neutro del espacio, ¿sí? O sea, con el conjunto formado únicamente por el elemento neutro del espacio, y tampoco coinciden con todo el espacio. Ese es un subespacio propio. Pues aquí a tener en cuenta lo siguiente, digo, a ver, voy a colocar en color verde. Te pregunto, a ti mismo, Daniel, ¿puedo afirmar que el conjunto formado por la tripleta 0, 0, 0 es igual a W? Lo otro, ¿puedo afirmar que W es igual a todo R3? ¿Qué me dices? Que sí, porque contiene al cero del ¿Cuál de los espacio. tres? Perdón, ¿cuál de los dos? ¿Cuál de los dos son verdaderas? ¿O las dos son verdaderas? ¿Las dos igualdades son verdaderas? La primera La es primera, verdadera. La primera sí. no puede ser verdadera, Daniela, por nada. W es un conjunto, si te das cuenta, formado por una gran cantidad de elementos. Bastaría que tú vayas modificando los valores de A, B, C y T, pues tienes una gran cantidad de elementos. Entonces no puedes asegurar que un conjunto que tiene una gran cantidad de elementos sea igual a un conjunto que tiene un solo elemento, que es, en este caso, el 0 de R3. Pero claro, la primera no se verifica por nada. Una cosa es la contenencia, otra cosa es la igualdad. Claro, lo que sí se verifica es que el vector 0, 0, 0 es un elemento de W. ¿Lo vemos? Hay que tener muy claro la teoría de conjuntos. Esto sí puedo afirmar. El cero del espacio está en W, pero por ningún motivo puedo afirmar que el conjunto formado por este elemento se iguale a todo W. Pues por eso es que no tengo un subespacio trivial. Ya tengo un subespacio propio. Vamos. Sí, Pues está muchas acá. gracias, profe. ¿Ya? Camila, ¿alguna pregunta más? Tienes la mano levantada, por favor. Si no, me ayudan bajando las manos. Gustavo. Profe, disculpe, ¿no hay distinciones entre operaciones o solo cuando nos especifique? Digamos, entre espacio y subespacio vectorial. En suma, producto. Distinción, o sea, en las operaciones. O sea, Sí. dices, si tengo un espacio y tengo un subespacio, pues lo que sucede es que en ambos conjuntos debe actuar una misma suma y un mismo producto. No tiene sentido hablar de que tengo un espacio y un subespacio y en el uno trabaja una suma y un producto y en el otro otra suma y otro producto totalmente diferente. No. Aquí como en el esquema que les puse anteriormente, la idea es que tengo el espacio, ¿dónde estaba esto? Al inicio estaba, ¿no? Tengo el espacio con las operaciones suma y producto y el campo. Entonces ahora lo que estoy haciendo es restringiendo, ¿sí? Restringiéndome a una cantidad menor de elementos del espacio, nada más. Y claro, como tengo un subconjunto, lo que estoy intentando buscar es que ese subconjunto también cumpla con todas las propiedades de espacio vectorial. ¿Sí? Entonces aquí trabajamos con la misma suma y el mismo producto para el espacio y para el subespacio. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Ahora, algo que sí puede suceder es lo siguiente. Que, claro, pensemos en R2. Estoy en R2 y para este R2 puedo tener una suma, un producto y puedo tener un campo K. Perfecto. Bajo, ¿sí? Bajo estas condiciones yo puedo encontrar una cantidad de subespacios
Aquí está una intersección entre ellos. ¿Sí? Puede encontrar una cierta cantidad de subespacios vectoriales propios. ¿Qué sucede? Si vuelvo a considerar R2, ¿ya? Pero ahora tengo otra operación. Pensemos que tengo una operación X, ¿qué le pongo? XM, perdón, suma M y producto M y el campo K. Es decir, tengo otra suma y otro producto. Pues no puedo afirmar que los mismos subconjuntos anteriores bajo esta nueva suma y este nuevo producto continúen formando subespacios vectoriales. Posiblemente acá obtenga simplemente dos subespacios vectoriales. En el fondo, ¿qué quiero decir con esto? Pues que el hecho de que bajo una suma y un producto y un conjunto se tenga cierta cantidad de subespacios, al modificar una de las operaciones, posiblemente esos subespacios que tenía en primera instancia ya no continúen siendo subespacios bajo esta nueva operación, bajo estas nuevas operaciones. ¿Estamos? Entonces, los subespacios en sí dependen mucho de, primero, el conjunto del cual se derivan y también de las operaciones que se están empleando en el conjunto. ¿Ya? También dependen del campo, ¿sí? Sin embargo, en este curso de álgebra lineal, pues en la mayoría de casos utilizamos el campo de los reales, ¿sí? Casi que el campo no lo movemos, lo tenemos fijo, ¿sí? Luego, las personas pues que tengan la materia de complementos de álgebra lineal el siguiente semestre, allí sí jugarán con cambiarse de campo. De hecho, suelen trabajar mucho en el campo de los complejos, porque ahí la idea es estudiar los espacios vectoriales complejos, ¿sí? Generalizar un poco más el estudio en sí de los espacios vectoriales, yendo a conjuntos, ¿sí? Un poco más amplios. Vamos, esto que quede claro. Listo. Entonces, continuamos. Lo voy a desplazar. Ya vimos el ejemplo 8. Ahora vamos al ejemplo 9. ¿Ya? ¿Qué nos dice el ejemplo 9? CAE, nuevamente R2. Pues estoy otra vez en R2. W, el conjunto de pares ordenados, tales que la primera entrada de este par ordenado, ¿sí?, toma valores estrictamente mayores a 0. ¿Sí? Considerando a las operaciones usuales para la suma y el producto por un escalar en este espacio R2, tenemos que W no es un subespacio vectorial B. En efecto, notemos lo siguiente. Fíjense, se toma un elemento en W, en este caso el par ordenado 3,1. Primero es un elemento de W, ¿por qué razón? Porque se trata de un par ordenado y además la primera entrada es estrictamente mayor a 0. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que se lleva a cabo una operación. En este caso, menos 2 veces el vector 3,1. ¿Ya? ¿Y qué sucede? Sucede que el resultado que se obtiene es menos 6, menos 2. Y claro, este par ordenado no puede estar en W. ¿Por qué razón? Porque la primera entrada no es estrictamente mayor a 0. ¿Ya? Entonces, como no se cumple la clausura del producto, que es lo que se está verificando, la clausura del producto para un caso particular, ¿ya?, automáticamente W no puede alcanzar la estructura de subespacio vectorial. ¿Vamos? Entonces, fíjense qué es lo que pasa. Que aquí se tiene otro subconjunto de vectores W para el cual no se tiene que satisfacer, ¿sí?, las condiciones de ser un espacio vectorial, ¿no? Un espacio o subespacio. Si quieren verlo como espacio, ¿sí?, yo la verdad no suelo hacer mayor distinción entre espacio y subespacio, porque al final satisfacen todas las condiciones de la estructura vectorial que se busca. La única diferencia es que tengo un conjunto mucho más grande respecto al otro que es un conjunto más pequeño cuando se habla de subespacio. Pero al final
¿sí? Lo que interesa aquí es la estructura vectorial que alcanza cada conjunto de vectores. ¿No? Vamos con el ejemplo 10. En el ejemplo 10 se tiene, de hecho, aquí en el ejemplo 9 podríamos ubicar, como estamos en R2, podríamos ubicarnos, ¿sí?, en el plano cartesiano y ver qué está sucediendo con justamente estos vectores que se encuentran en W. A ver, entonces para ello voy a generarme aquí un plano. Insertar línea. ¿No? Entonces asumo que estoy trabajando en R2, tengo el eje X, el eje Y, ¿no? Y pues en este caso W, fíjense, W hace el conjunto de todos los pares X, Y, donde la primera entrada, ¿sí?, es estrictamente mayor a 0, pues en este caso estaría trabajando únicamente sobre el primer cuadrante y sobre el cuarto cuadrante, ¿no? Vemos lo que está subrayado en azul. Estaría trabajando únicamente con esos elementos. Pues, ¿qué sucede? Que estos elementos, estos vectores, ¿sí?, al combinarse con escalares negativos, pues, automáticamente saltan a la segunda o la tercera, ¿sí?, al segundo o tercer cuadrante, el componente cuadrante, perdón. Segundo o tercer cuadrante, justamente allí, en esta parte del segundo y tercer cuadrante, ya no sé, no, perdón, no, tendré que trabajar sobre el primero y el segundo cuadrante. Estoy aquí marcando mal. Estoy un poco despistado ahí. Tendré que trabajar sobre el primero y el segundo cuadrante. Ahí. Ya. Aquí, el primero y el segundo cuadrante, tengo que los valores de la primera entrada X son estrictamente mayores a 0. De hecho, no estoy considerando el eje horizontal. ¿Sí? Estamos bien, ¿no? Aquí tengo positivo, positivo. Por acá tengo positivo, negativo. Ahí, negativo. Y en otro caso, negativo, negativo. Y por acá tenemos, en cambio, negativo, positivo. ¿Ya? Sí. Entonces estaríamos trabajando bien ahí. ¿Ya? Entonces, cuando tomamos estos elementos y multiplicamos por un escalar negativo, pues saltamos de cuadrante, ¿no? Pasamos o bien al tercer o cuarto cuadrante y es allí donde ya estos vectores no pueden pertenecer, ¿sí?, a W. En el caso del ejemplo 10, estamos trabajando nuevamente sobre R2. Aquí W está formado por por los pares ordenados de la forma x, 1, donde x es un número real. Esto también lo podríamos ubicar sobre, a ver, vamos si me dejan copiar esto. Vamos a crearnos un nuevo plano cartesiano. ¿Ya? Entonces aquí me voy a ubicar el eje X, el eje Y. Y ahora voy a ubicar todos los elementos que se encontrarían, ¿sí?, sobre la recta, en este caso sería vertical. ¿Sí? Uno, a ver, forma líneas. Vamos colocándolo por ahí. ¿Sí? En este caso, estamos asumiendo que aquí está el 1, por tanto, esta recta sería y igual a 1. Entonces, fíjense, los vectores, ¿sí?, de W se ubican justamente sobre esta recta vertical ubicada en y igual a 1. ¿Sí? Y pues aquí tenemos libertad para fijar la primera entrada, en este caso, ¿sí?, X, ¿no? Bueno, aquí el X lo estoy colocando en el eje vertical y en el eje horizontal, pero bueno, al final esto lo podemos rotar. Sí, si quieren, se coloca el X en el eje horizontal y en el eje vertical. Eso al final no tiene mayor inconveniente, ¿no? Aquí estamos asumiendo que es una recta vertical, en el otro caso asumimos que es una recta horizontal. ¿Ya? La idea es que todos los vectores que se encuentran sobre esta recta,
¿sí? Nos satisfacen con la propiedad de clausura. ¿Por qué razón? Porque basta tomar dos vectores, en este caso se toma el vector 5,1 y el vector 2,1, bajo las operaciones usuales se lleva a cabo la suma, el resultado 7,2. Y este elemento ya no puede estar en W. ¿Por qué razón? Porque justamente la segunda entrada sí no cumple con la condición exigida. ¿Y cuál es la condición exigida? Que la segunda entrada sea igual a 1. ¿Vemos? ¿Ah? Por esa razón, no se verifica aquello. ¿Ah? Y como no satisface la clausura de la suma, para estos dos elementos, ¿sí? En general, no se puede asegurar que W sea un subespacio vectorial en R2. ¿Ya? Es así como se suelen llevar comúnmente a cabo las verificaciones. Si ya se sospecha que para un par de vectores no se cumple la suma, pues simplemente se muestra el contraejemplo, lo mismo para el producto, y en el caso pues que no sea tan fácil verificar aquello, ¿sí? Se va a pillar por una demostración un poco más extensa, como la que hice en el ejemplo 8, ¿sí? En el ejemplo 8, que en sí, bueno, en el ejemplo 8 ya nos estaba afirmando que se trataba de un subespacio propio, pero nosotros hicimos una demostración de aquello. Listo. Y continuamos. En el teorema 9, ¿sí? Vamos a ver qué sucede cuando se intersecan subespacios vectoriales. Lo que dice allí es, dado un espacio vectorial E, si W1 y W2 son subespacios vectoriales de E, claro, ambos subespacios, ¿sí?, se encuentran en E, entonces la intersección de estos subespacios genera nuevamente un subespacio vectorial de E. ¿Ya? Entonces, para ello, aquí podríamos hacer la demostración. ¿Sí? En sí, lo que buscamos es probar que la intersección de W1 y W2 genere un subespacio vectorial. ¿Ya? Entonces, primera cosa a probar, por demostrar que 0 sub E se encuentre en este nuevo conjunto, que es la intersección. ¿Ya? Entonces, aquí por hipótesis, se tiene que el 0 sub E, ¿sí?, se encuentra en W1 y además el 0 sub E se encuentra en W sub 2. ¿Por qué razón? ¿Por qué puedo afirmar, qué me dice, por qué puedo afirmar que el 0 del espacio se encuentra en W1 y a la vez se encuentra en W sub 2? Esto lo puedo afirmar porque estoy trabajando con subespacios vectoriales. Y ya sabemos que todos los subespacios vectoriales tienen en común el elemento neutro del espacio. ¿Sí? Entonces, por hipótesis, tengo aquello. Por tanto, o por lo que, si este elemento está en W y a la vez este elemento está en W sub 1, y en W sub 2, pues este elemento va a encontrarse en la intersección. ¿Sí? Y con eso, pues, listo, ya tengo la primera parte. Con esto he probado en sí, he probado que W1 intersección W sub 2 es distinto de vacío. ¿Ya? Vamos con lo siguiente, con la verificación de las clausuras. 2. Sean X y Y elementos de la intersección, ¿sí?, a la vez lambda elemento de K, por demostrar que lambda por X más Y es un elemento de W1 intersección W sub 2. Sí, eso debería probar, ¿sí?, para verificar que se satisfacen las clausuras. Entonces, por hipótesis, ¿qué es lo que tengo? Si X y Y se encuentran en la intersección de W1 y W2, pues entonces X pertenece a W1, ¿sí?, y Y
pertenece también a W1. Además, X pertenece a W2 y Y también pertenece a W2. Esto por hipótesis, porque X y Y se encuentran en la intersección. Pensemos que tengo algo así. Tengo por aquí al espacio, vamos a un diagrama de Venn. Tengo por aquí a W1 y por acá a W2. Entonces, de momento estoy interesado en tomar dos elementos de la intersección, justamente el X y justamente el Y, y verificar que al sumar estos dos vectores, el resultado permanece en esta intersección. Y mucho más si tomo uno de los vectores, multiplico por un escalar y luego sumo al otro vector, el resultado aún permanezca en la intersección. Es lo que intento comprobar. Pues si bien he tomado estos dos elementos de la intersección y estos elementos pertenecen tanto a W1 como a W2. ¿Ya? Además, pues lambda por X sería un elemento que pertenece a W1, ¿sí? Y a la vez lambda por X sería un elemento que pertenece a W2. ¿Por qué razón? Porque en principio tengo que X esté en W1 y X también está en W2. Y tengo que W1 es un subespacio vectorial. Por tanto, si tomo este elemento que está en un subespacio vectorial y multiplico por un escalar, ¿en dónde queda su resultado? Pues en el mismo subespacio. De modo que lambda por X va a pertenecer a W1 y también va a pertenecer a W2. ¿Sí? Es decir, lambda por X va a pertenecer a W1 intersección W2. ¿Sí? De lo anterior se tiene que ¿qué sucede con lambda X más Y? Pues fíjense que lambda X está en W1 intersección W2. ¿Y qué sucede con Y? Como Y está en W1 y está en W2, pues Y también se encuentra en la intersección de W1 e intersección de W2. ¿Ya? Al final, ¿qué es lo que tendríamos? Lo que tendríamos es que lambda por X más Y se encuentra en W1 y a la vez lambda más X más Y se encuentra en W2. Con lo cual yo puedo concluir que lambda por X más Y se encuentra justamente en la intersección. Y con esto habré probado las clausuras. Como he probado las clausuras, ya de modo general, puedo asegurar, ¿sí? Puedo asegurar que W1 intersección W2 es un subespacio vectorial, ¿sí? En este caso de conjunto E, me parece, ¿no? ¿Sí? El conjunto E. ¿No? Y con eso habremos finalizado. ¿Por qué puedo? Aquí lo que tal vez no está claro es por qué puedo afirmar que lambda por X más Y es un elemento de W1. La respuesta es muy simple. Primero, lambda por X ya había mencionado que está en W1. Luego, Y está en W1. Si sumo dos elementos que se encuentran en W1, ¿qué sucede? El resultado en donde se queda, en W1. ¿Por qué razón? Porque W1 es un subespacio. Lo mismo, si tomo lambda por X, sabemos que está en W2. Si le sumo Y, que también está en W2, al sumar dos vectores de W2, ¿dónde queda su resultado? En W2, porque W2 es un subespacio vectorial. Y combinando esto, el hecho de que lambda por X esté en W1, lambda por X más Y está en W2, se tiene justamente esta parte final, ¿no? Que lambda por X más Y se encuentra
en la intersección. Vamos. Esa parte nada más aclarar, por si no está del todo claro. Y con esto ya hemos probado el teorema 7. Vamos al ejemplo 11. En este ejemplo se trabaja sobre el espacio vectorial R3 y si consideremos los subconjuntos, tenemos W1 y W2. ¿Ya? Se tiene, dice que la intersección es un subespacio vectorial de R3. En efecto, por la definición de intersección de conjuntos, tenemos lo siguiente, que la intersección de W1 y W2 está formado por tripletas de R3, tales que satisfacen la condición impuesta por W1 y la condición impuesta por W2. Claro, si estoy intersecando los conjuntos W1 y W2, pues, los elementos que se encuentran en la intersección deben cumplir tanto con la condición impuesta en W1 como con la condición impuesta en W2. Y es así que armo justamente el W1 intersección W2, por definición de intersección de conjuntos. ¿Estamos? De modo general, podríamos decir que si W1 es un conjunto, ¿sí?, de vectores que están en cierto espacio y que satisfacen, ¿sí?, una condición, digámosle P sub X, y W2, también un conjunto de vectores que están en E, que satisfacen una condición Q de X, pues la intersección de estos subconjuntos estará dada por vectores que también pertenecen al mismo espacio, ¿sí?, tales que cumplen con la condición P de X y a la vez cumplen con la condición Q de X. Esto a partir de la teoría de conjuntos, ¿sí? Algo importante y que suele ser un error común, que a veces intentan mezclar y intersecar subespacios que no son compatibles. Fíjense, lo primero que se exige aquí es que los elementos que forman a W1 provengan de un conjunto E y los elementos que forman W sub 2 provengan del mismo conjunto, porque ahí los puedo intersecar, ¿sí? Elementos de un mismo tipo. Cuidado con hacer intersecciones entre elementos de diferente tipo. Pensemos en intersecar matrices con polinomios. ¿Cómo puede haber una intersección de este tipo? No puede darse. No son compatibles los elementos, ¿sí? Lo que voy a intersecar serán elementos del mismo tipo. O bien matrices, o bien polinomios, o bien vectores. Vamos, pero no hacer combinaciones entre ellos. Incluso por la forma en cómo se opera. Porque claro, ya probamos anteriormente que W1 intersección W2 es un subespacio. Entonces claro, si combinamos diferentes, diríamos, vectores que no son compatibles, hablemos de matrices y polinomios, la pregunta es, ¿y cómo llevo a cabo la suma de una matriz y un polinomio? ¿Cómo puedo sumar cosas que, sí, no son del mismo tipo? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Cuando se realiza la intersección, se realiza sobre objetos del mismo tipo, ¿sí? Sobre subespacios que tengan objetos del mismo tipo, de hecho. Y listo, entonces la intersección se la arma de esta forma, ¿sí?, exigiendo que todos los vectores que van a estar en esta intersección cumplan con las condiciones impuestas en W1 y W2. Dice ahora, si un vector X, Y, Z pretende estar en la intersección, pues entonces este vector debe satisfacer el siguiente sistema de ecuaciones. Claro, debe satisfacer la primera ecuación y la segunda. Entonces fíjense cómo aquí ya empiezan a aparecer los sistemas de ecuaciones que se estudió, ¿sí?, en las primeras semanas. A partir de aquí, ¿sí?, los sistemas de ecuaciones van a ser el pan de cada día. Si las personas que de pronto aún tienen problemas con verificar si un sistema tiene infinidad de soluciones, solución única, o no tiene solución, pues les pido de favor que vayan y revisen, ¿sí?, la teoría, porque va a ser el pan de cada día el uso de los sistemas de ecuaciones para, ¿sí?, el estudio tanto de subespacios como de los temas que vienen más adelante. Entonces, en este caso, digo, mira, si quiero que esta tripleta pertenezca
a la intersección, pues esta tripleta debe satisfacer estas dos condiciones. Para lo cual, ¿sí?, se tiene lo siguiente. Y X y Z quiere pertenecer, ¿sí?, a esta intersección, debe ocurrir lo siguiente. Que X sea igual a menos 1/5 de Z y a la vez Y sea igual a menos 7/5 de Z. Claro, estamos condicionando las entradas de este vector. Pues entonces, en la intersección, ¿sí?, de W1 y W2 se van a encontrar todos los vectores que cumplan con esta exigencia. Así que la primera y la segunda entrada estén condicionadas al valor que toma la tercera entrada. ¿Y esto por qué sucede? Pues sucede porque, recuerden, en la intersección, ¿sí?, se genera un subespacio. Y claro, un subespacio, hablando de R3, podría estar dado por una recta o podría estar dado por un plano. Pues justamente aquí lo que se tiene, ¿sí?, es un plano. ¿Sí? Dependiendo del valor de Z, se va obteniendo los valores de X y Y. Entonces aquí está el conjunto solución que se estudió, ¿sí?, en los sistemas de ecuaciones. Justamente el conjunto solución es, en este caso, el conjunto que forma la intersección de W1 y W2. Entonces dice, finalmente se tiene que la intersección es un subespacio vectorial, porque ya se mostró antes, de modo general, la intersección de dos subespacios forma un nuevo subespacio, ¿no? Entonces no es necesario cada vez que tengo dos subespacios y llevo a cabo la intersección, probar que la misma es un subespacio. No, ya se probó de modo general. Claro, aquí tal vez lo que no se verificó es que W1 y W2 son subespacios vectoriales, pero en este caso es sencillo de hacerlo. Primero, W1 y W2 son conjuntos distintos del vacío, porque ambos conjuntos contienen al cero del espacio. Pues justamente la tripleta 0, 0, 0 satisface con la condición que se exige en ambos conjuntos. ¿Sí? Entonces el 0 está tanto en W1 como en W2. ¿Sí? Son conjuntos distintos de vacío. Y ambos conjuntos van a satisfacer las clausuras, ¿no? Tanto de la suma como del producto. ¿Ya? Luego vamos al corolario 8. Aquí lo que se hace es generalizar el hecho de que la intersección de subespacios genera un nuevo subespacio. De allí que dice, sea E un espacio vectorial, si consideramos n subespacios vectoriales, desde W1 hasta Wn, ¿sí?, todos estos subespacios pertenecen o se encuentran contenidos en E, ¿ya? Entonces, la intersección de los n subespacios pues, generan un nuevo subespacio. ¿Sí? Lo que se encuentra en amarillo es muy importante. Dice, la unión de dos subespacios vectoriales no necesariamente es un subespacio. ¿Sí? Recuerden que si realizo la intersección entre dos subespacios, ahí sí existe garantía de que el resultado va a ser un nuevo subespacio. Cosa que no ocurre con la unión. ¿Sí? Si uno o dos subespacios, no necesariamente el resultado va a ser otro subespacio. ¿Ya? Ya trabajaremos en la clase de CP algo sobre esto. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo 12. Dice, en el eje espacio vectorial R2, con las operaciones usuales de suma y producto, con un escalar, se consideran los subespacios vectoriales W1 y W2. En este caso, tengo en W1 los pares ordenados, X, Y, ¿sí?, tales que ambas entradas son iguales. X es igual a Y. Incluso esto lo podríamos representar en el plano cartesiano. Al final lo que tenemos es una recta que es una bisectriz al primer cuadrante. ¿Sí? Bisectriz al primer cuadrante. Y en el caso de W2, tenemos que está formada por los pares ordenados de X, Y, tales que X más 2 veces Y da como resultado 0. O lo que sería equivalente que Y sea igual a menos 1/2 de X. ¿Sí? Entonces igual tengo otra recta al final. Tenemos dos rectas. La una recta es una bisectriz en el primer cuadrante. La otra recta, ¿sí?, sería, bueno, tendría una orientación entre el segundo y el cuarto cuadrante, ¿sí?, porque tiene pendiente negativa. Y pues aquí es fácil de verificar que al unir
y estos subespacios, el resultado no va a ser, ¿sí?, un nuevo subespacio. Dice, se tiene que la unión de W1 y W2 no es un subespacio vectorial de R2. En efecto, dice, notemos que, fíjense, se toma el par ordenado 1, 1. Este par ordenado está en W sub 1. Y claro, W sub 1 siempre va a estar contenido en la unión entre W sub 1 y la unión W sub 2. Claro, esto siempre se verifica. W sub 1 está contenido en W sub 1 unión W sub 2. ¿Por qué razón? Porque la unión siempre va a ser mayor o igual al conjunto en sí, ¿no? Lo mismo tendríamos para W sub 2. W sub 2 va a estar contenida en la unión entre W sub 1 y W sub 2. Entonces tomo un elemento en W sub 1, que en este caso es el par 1, 1. Luego tomo el elemento 2, menos 1. Ese elemento está en W2. ¿Por qué? Porque cumple con ser un par ordenado y además satisface la condición impuesta allí. Claro, 2 más 2 por menos 1 me quedaría 2 menos 2, 0. Cumple con la ecuación. Sin embargo, al llevar a cabo la suma, ¿sí?, al sumar, el resultado que se obtiene es el par ordenado 3, 0. ¿Ya? Pues resulta que este par ordenado no pertenece a la unión de W1, W2. ¿Sí? ¿Y por qué no pertenece a esta unión? Porque este par ordenado no satisface la condición que se exige en W1, ni tampoco satisface la condición que se exige en W2. Como no satisface ninguna de las dos condiciones, pues no pertenece a la unión. ¿Sí? Entonces aquí se da cuenta de que existen, ¿sí?, vectores para los cuales al sumar su resultado está por fuera del conjunto. ¿Sí? Entonces lo que dice aquí es que implica que W1 unión W2 no es un subespacio vectorial de R2, porque justamente su resultado ha abandonado el, ¿sí?, el conjunto. En sí podríamos hacernos un diagrama de Venn, igualmente aquí, considerar que tengo el espacio R2, por aquí tengo W1, por acá W2, no tienen por qué traslaparse, ¿ya? Y claro, estoy uniendo en sí los elementos, pero resulta que al tomar un elemento de W1 y al tomar un elemento de W2 y al sumarlos, ¿sí?, su resultado abandona los conjuntos. Pensemos que aquí tengo X, por aquí tengo Y, el resultado X más Y abandona justamente a los subespacios W1 y W2. Entonces, por esa razón, ¿sí?, se concluye que la unión de subespacios no forma un nuevo subespacio. Esto, ¿sí?, de modo general. Por ahí existen unos casos particulares con los cuales sí se verifica, pero de modo general no podemos asegurar que siempre al momento de unir subespacios se obtenga otro subespacio como resultado. ¿Ya? Hasta ahí, no sé si tengan alguna pregunta, observación sobre esto. Una. Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a intentar igualarnos, ¿ya? Lo siguiente que vamos a ver tiene que ver con lo que se conoce como combinación lineal, ¿sí? Para ello, suponemos que tenemos un espacio vectorial E y tenemos, pues, sí, una cierta cantidad de vectores, que en este caso asumimos que es igual a K vectores, ¿ya? Y estos vectores provienen del espacio E. Pues se dice que un vector V del espacio E es una combinación lineal de estos K vectores si es posible escribir este vector V, ¿sí?, como la suma y producto de los vectores, de los K vectores por algunos escalares. ¿Sí? Pensemos en que tengo lo siguiente, tengo mi espacio vectorial, este es el espacio vectorial E, tengo un vector V por aquí,
por acá tengo otros vectores que los noto con V1, V2, V3, VK. La idea es que tomando estos vectores que están en color rojo, desde V1 hasta VK, sumando y previamente multiplicando por ciertos escalares y luego sumando, lo que intento es obtener este vector V. En el caso de que V pueda obtenerse justamente como esta combinación, diremos que este vector es una combinación lineal. ¿Ya? Ejemplo de eso, lo que tenemos a continuación. Dice, en el espacio vectorial R2, con las operaciones usuales, ¿sí? Considero tres vectores, U, V y W. U es igual al par ordenado 1,2. V es igual al par ordenado 2,4. Y W está actuando de elemento neutro. Pues es fácil verificar aquí que el vector U se puede escribir como un medio de V más 5 veces W. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que aquí se muestra? Lo que aquí se muestra es que puedo obtener el vector U a partir de otros dos vectores. ¿Cuáles vectores? V y W. Basta tomar V y basta tomar W, multiplicar por ciertos escalares, posteriormente sumar para obtener U. En el fondo, U es una combinación lineal de estos dos vectores. ¿Ya? Ahora, no es la única combinación lineal. También se puede verificar que W, ¿sí?, es igual a 2 veces U restado V. Entonces, podemos afirmar que W es combinación lineal de estos vectores de U y V. ¿Ah? Porque claro, aquí fíjense, ¿qué sucede si tomo 2 veces U? Al tomar 2 veces U, me quedaría, si U es del par ordenado 1,2 y multiplico por 2, tendría 2,4. Si a esto le resto V, pues el par 2,4, el resultado que voy a obtener es el 0,0. Entonces, es posible obtener uno de los vectores que se encuentra en el espacio, ¿sí?, combinando otros vectores que también se encuentran en el espacio. La idea es esa. ¿Sí? Intentar escribir uno de los vectores, uno o más de los vectores, como combinación lineal de otros. Tenemos nuestro ejercicio 6. Dice, en el espacio vectorial R3 con las operaciones usuales, consideremos estos tres vectores, V1, V2 y V. ¿Ya? Entonces dice, ¿para qué valores de K el vector 1, menos 2 y K se expresa como combinación lineal de V1 y V2? ¿Sí? Y lo otro, ¿se puede expresar V como combinación lineal de V1 y V2? Es lo que nos pregunto. Entonces, vamos ya. Lo primero. Me preguntan, ¿para qué valores de K este vector se expresa como combinación lineal de V1 y V2? Entonces, lo que estoy buscando, ¿sí?, es tomar un alfa, hacemos así, multiplicar por V1, luego tomar un beta, multiplicar por V2, y pues que el resultado sea igual a 1 menos 2 y K. En este caso, ¿sí?, estoy expresando este vector con elementos 1 menos 2 y K como combinación lineal de V1 y V2. Entonces la pregunta es, ¿qué valores de alfa y beta puedo tomar? Entonces, voy a llevar a cabo el producto justamente de alfa y beta por los vectores V1 y V2. Entonces tendremos lo siguiente. Alfa por el vector de coordenadas 3, 0 y menos 2. Esto sumado, beta por el vector con elementos 2, menos 1 y menos 5. El resultado será igual a 3 veces alfa más 2 veces beta, esto en la primera entrada, ¿sí?, menos beta en la segunda entrada,
y menos 2 alfa menos 5 beta, esto en la tercera entrada. Pues lo que buscamos es que esto sea igual, ¿sí?, a la tripleta con elementos 1, menos 2 y k. ¿Ya? ¿De dónde? Para que se dé esa igualdad entre estos vectores, se debe cumplir lo siguiente: que 3 veces alfa más 2 veces beta sea igual a 1. Que menos beta sea igual a menos 2. Y pues que menos 2 alfa menos 5 beta sea igual a k. ¿Ya? Y listo. Entonces tendría que resolver este sistema de ecuaciones para, ¿sí?, verificar que para qué valores de k es posible, ¿sí?, expresar dicho vector como combinación lineal de v1 y v2. ¿Sí? Entonces, claro, aquí ya ponemos toda nuestra artillería pesada sobre los sistemas de ecuaciones lineales. Tenemos un sistema de ecuaciones, ¿sí?, con justamente 2 incógnitas y 3 ecuaciones. Entonces, podemos intentar primero obtener la matriz ampliada, luego escalonar, ¿sí?, y ver qué condiciones debe cumplir K para que se pueda obtener una solución, ¿sí?, de este sistema de ecuaciones. Entonces, digamos, la matriz ampliada será, aquí anotamos la matriz ampliada. Esto voy a desplazar un poquito hacia abajo. Tendremos 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 2, menos 5 y k. ¿Ah? La primera operación que puedo llevar a cabo será, ahora vamos a tomar F3, sumamos con F1, esto depositamos en F1. Tendré 1, menos 3 y 1 más k. En la segunda fila puedo multiplicar por menos 1, digamos menos F2 en F2, 0, 1, 2. Y la tercera fila, tenemos el menos 2, menos 5 y k. ¿Ya? Siguiente operación a llevar a cabo, 2 veces F1, ¿sí?, sumado con F3 en F3. Digamos 1 menos 3, 1 más k, ¿sí? Luego tendríamos 0, 1 y 2, y finalmente tendríamos 2 y menos 2, 0, 2 por 3 tendríamos menos 6, y menos 5, menos 11, y luego tendríamos 2 más 2k y más k, al final tendríamos 2 más 3k. ¿Ya? Luego aplicamos la operación 11 veces F2 sumado a F3, esto depositamos en F3. Tendría entonces 1 menos 3, 1 más k, 0, 1 y 2. Por otro lado, me quedaría lo siguiente, a ver, 11 veces F2 más F3. Tendría 0 más 0, 0, 11 y menos 11, 0. Y luego tendría 11 por 2, 22, y 2, 24, más 3k. ¿Sí? Y ahí he logrado escalonar la matriz. Y pues justamente a partir de este escalonamiento ya puedo utilizar el teorema de Rouch-Frobenius para decidir en qué casos, ¿sí?, en qué casos tengo una solución. ¿Y por qué busco la solución de este sistema?
Porque si encuentro una solución para este sistema, en el fondo estaré encontrando los valores de alfa y beta, tales que al combinarse con los vectores v sub 1 y v sub 2, dan como resultado el vector deseado. ¿Vemos? Es por eso que busco la solución de este sistema, porque en principio no sé cuál es el escalar alfa y el escalar beta que se va a emplear para multiplicar por esos vectores y con el fin de que se obtenga el vector buscado. Vamos, es por eso que aquí aparecen estos sistemas. Entonces, a partir del análisis del teorema de Rouch-Frobenius, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que el sistema tiene solución única siempre y cuando K tome valores iguales a qué valor. ¿Qué me dicen? K igual a 8. K igual a 8, ¿seguro? A menos 8. A menos 8. A menos 8, exacto. El sistema Menos tendrá 8. solución única siempre y cuando K sea igual a menos 8. ¿Sí? Tenemos el sistema. Tendrá solución única si, solo si, K es igual a menos 8, ¿no? ¿Sí? Es decir, si K es igual a menos 8, podemos hallar los valores de alfa y beta. ¿Sí? ¿Qué sucede si alfa es diferente a menos 8? Pues en ese caso tendremos un sistema inconsistente. ¿Vemos por qué? Porque el rango de la matriz A no coincide con el rango de la matriz ampliada. ¿Sí? Entonces, si tenemos un sistema inconsistente, ¿sí? En el fondo no podemos obtener los valores de alfa y beta, ¿sí? Que nos lleven a obtener este vector. ¿Estamos? Entonces, volviendo a nuestro ejercicio. Dice, ¿para qué valores de K el vector, ¿sí? Se expresa como combinación lineal de V1 y V2? Pues ya podemos dar solución, ¿sí? Para valores únicamente de K iguales a menos 8. ¿Ya? Consideramos la solución a la primera parte. Lo segundo, dice, se puede expresar V como combinación lineal de V1 y V2, y vamos a verificar qué forma tiene V. ¿Sí? V tiene esta forma. Tiene los elementos 1, menos 2 y menos 5. La pregunta es, ¿puedo obtener este vector como combinación lineal de V1 y V2? ¿Qué me dicen? En este caso estaríamos asumiendo que K tiene el valor de ¿cuánto? De menos 5, ¿no? Claro, si K tiene el valor de menos 5, ¿qué sucede? Que el sistema es inconsistente. Vamos. Entonces aquí la respuesta al segundo, ¿sí? Literal sería que no se puede expresar V como combinación lineal de V1 y V2, ¿sí? No se puede expresar aquello. ¿Vamos? Entonces vamos anotando aquello. 1 y 2. Y hemos puesto que K es igual a menos 5, ¿sí? No es posible obtener V a partir de V1 y V2. ¿Sí? Con eso habemos finalizado. ¿No? Continuamos. Luego tenemos la definición 4, que tiene que ver con lo que se conoce como cápsula, también lo suelen denominar span, o también suelen denominarla envolvente lineal. Lo que nos dice es, dado un espacio vectorial, ¿sí?
además un valor K, ¿sí? O un K, en este caso natural, distinto de 0, y un conjunto S formado justamente por K vectores. Estos vectores pertenecen a E, ¿sí? De ahí que este subconjunto está contenido en E. Al conjunto de todos los vectores en E, que son combinaciones lineales de los vectores de S, se los llama cápsula de S y se denota por span, entre paréntesis S, ¿sí? Es decir, en el span se van a ubicar todas las posibles combinaciones lineales que se puedan generar con los K vectores, ¿sí? ¿Y por qué digo todas las posibles combinaciones? Pues porque en el span consideramos los K vectores y a esos K vectores los multiplicamos y los sumamos por cualesquier valores de alfa. Entonces, al utilizar o al tomar diferentes valores de alfa, ¿sí? Al final estamos generando todas las posibles combinaciones. Pues a este conjunto, como ya les decía, también se lo denomina cápsula lineal o envolvente lineal. La notación tradicional es utilizar span y entre paréntesis S. S tiene que ver con el conjunto de vectores que se está empleando. En este caso, S es el conjunto que contiene los K vectores. Podría considerar otro conjunto T con una mayor cantidad o menor cantidad de vectores. Pues en este caso, ¿sí? Calcularemos el span de T. Otra notación es la que viene acá, ¿sí? Se suele colocar esa especie de símbolos que parecen unos ángulos, ¿sí? Que encierran, ¿sí? Al conjunto del cual se está obteniendo las combinaciones lineales, ¿sí? También la forma de notar al span. Entonces vamos a verificar cómo, ¿sí? Se calcula el span de ciertos vectores. Vamos al ejemplo 14. Dice, en el espacio vectorial R2, que ahora empezamos revisando un espacio, ¿sí? Bastante simplecito, en este caso R2, con las operaciones usuales, sean V1 y V2, ¿sí? Vectores o pares ordenados, donde, fíjense, V1 es el par 1 y 2, V2 el par 2, 4. Se define S como el conjunto que contiene a estos dos vectores. Su cápsula está dada por, entonces, para llevar a cabo el cálculo de la cápsula o el span, lo que vamos a hacer es calcular todas las posibles combinaciones que pueden generar estos vectores, V1 y V2. ¿Sí? Para ello, digo, el span de S estará formado por alfa sub 1 multiplicado por el primer vector más alfa sub 2 multiplicado por el segundo vector, donde alfa 1 y alfa 2 pueden tomar cualquier valor en los reales. ¿Ya? Luego reemplazamos. ¿Sí? Luego reemplazamos los vectores y entonces ya tengo el span. Hasta allí todo es simple, pero realmente luego hay que, ¿sí? Caracterizar los elementos que van a estar en el span. Y para ello haremos lo siguiente. Digamos, sea, pensemos, XY un elemento del span de S. Voy a caracterizar los elementos. Por tanto, fíjense, estoy asumiendo que este par XY es el resultado de haber combinado los vectores de S. ¿Sí? Por tanto, este par ordenado XY, para este par ordenado debería existir un alfa 1, tal que multiplicado por el vector 1,2 y más un alfa 2 que multiplica el vector 2,4, de resultado justamente este par que busco. Recordando que aquí estoy trabajando con las operaciones usuales de suma y producto, pues en el lado derecho lo que voy a tener como resultado es el vector 1, bueno, 1 por alfa 1, al final alfa 1 más 2 veces alfa 2. En la segunda entrada, 2 alfa 1 más 4 veces alfa 2. Claro, para que estos dos vectores sean iguales, ¿de dónde?
de donde tendría que alfa 1 más 2 veces alfa 2, esto tendría que ser igual a X. Y por otro lado, 2 alfa 1 más 4 veces alfa 2, esto tendría que ser igual a Y. Claro, lo que en este momento me interesa es encontrar el valor de alfa 1 y alfa 2, que combinados con estos dos vectores me den como resultado el vector XY, ¿sí? Que estoy asumiendo que está en el span. Pues, para llevar a cabo esto, tendremos nuevamente que resolver el sistema. Entonces, para resolver el sistema, recurro a la matriz ampliada, ¿sí? La matriz ampliada será, dos puntos, será la siguiente, 1 y 2, y X, por otro lado, 2, 4, Y. Tengo que escalonar esta matriz, ¿sí? Entonces, en este caso, tomo menos 2 veces F1 y sumo con F2 y depositamos en F2. En la primera fila me van a quedar los elementos 1 y 2 junto a X. En la segunda fila tendría menos 2 por 1, menos 2 y 2, 0. Luego tendría menos 2 por 2, menos 4, más 4, 0. Luego tendría menos 2 por X, menos 2X más Y, menos 2X más Y. ¿Ya? ¿Puedo realizar alguna otra operación para intentar alcanzar otro pivot? No, no es posible alcanzar otro pivot. A partir de esta matriz, ¿sí?, resultante, yo debo decidir qué tipo de solución, ¿sí?, puedo obtener. Entonces, aquí diremos que el sistema, primera cosa, ¿el sistema puede obtener solución única? ¿Qué me dice? ¿Puede alcanzar el sistema solución única? ¿En algún caso? No, no puede. No puede. Entonces, la otra pregunta, ¿puede alcanzar infinidad de soluciones o este sistema va a ser inconsistente siempre? ¿Qué me dice? Sí, puede alcanzar infinidad de soluciones. Puede alcanzar la infinidad de soluciones, pero ¿bajo qué condición? Si menos 2x más y es igual a 0. Exacto. Entonces tenemos el sistema, ¿sí?, es consistente si y solo si menos 2x más y es igual a 0. ¿No? Estamos. En ese caso, diría que puedo hallar valores de alfa 1 y alfa 2, ¿sí?, tales que al combinarse con los vectores 1 y 2 y con el vector 2, 4, me puede dar como resultado el vector que busco. En este caso, el vector con entradas X y Y. Pues vamos a verificar aquello. Entonces, por ejemplo, aquí ya, digamos, verificación. Vamos a ver si es cierto todo lo que hemos hecho. Por ejemplo, tomemos el vector, ¿qué puede ser? Tomemos el vector 1, ¿sí?, 1,2. ¿Ya? Este vector cumple con la condición que menos 2x más y es igual a 0. Es decir, menos 2 veces la primera entrada más la segunda entrada es igual a 0. Sí, ¿no? Menos 2 por 1, menos 2, menos 2, 0. ¿Ya? Entonces, primera cosa, este vector cumple con esa condición. Si cumple con esa condición, entonces deberíamos estar en la capacidad de encontrar valores de alfa 1 y alfa 2, tales que al combinarse con los vectores 1 y 2 y 2 y 4, se obtenga este vector. Claro, aquí es muy sencillo encontrar el alfa 1. El alfa 1 tendría que ser igual a 1, ¿no? 1 por 1,2 más 0 por
el 2,4. Fíjense, me da como resultado el vector, ¿sí?, buscado. Entonces, en este caso, alfa 1 tomaría el valor de 1 y alfa 2 estaría tomando el valor de 0. Ahora, ¿es la única forma en la que puedo llegar a obtener este par ordenado? No, no es la única forma. De hecho, el sistema no tiene solución única, tenía infinidad de soluciones, recordemos. Entonces, eso implica que existe otra posible combinación que me lleve al mismo resultado. ¿Cuál es la combinación? La siguiente, fíjense, tomo 1,2 y puedo tomar los siguientes valores. 1 por 1,2 más, no, aquí sería menos 1, perdón, menos 1 por el par 1,2 más, aquí 2 veces el par, a ver, 2 veces, no, más una vez nomás. Estoy aquí, loco. Más una vez el par 2,4. Entonces, claro, 2,4 menos 1,2, ¿sí? No, miento, a ver, 2,4 menos 1 y menos 2, al final me va a dar como resultado también el 1 y 2. Fíjense que en este caso, alfa 1 está tomando el valor de menos 1 y alfa 2 estaría tomando el valor de 1. ¿Existe otra posibilidad para encontrar este par 1, 2? Claro que existe. Ahora podemos tomar lo siguiente. Es decir, voy a tomar menos 3 veces, ¿sí? A ver si me daría 3, sí, menos 3 veces el par 1,2 más 2 veces el par 2,4. Entonces tendría 2 por 2, 4, menos 3, 1. Por otro lado, 2 por 4, 8, menos 3 por 2, menos 6, 8 menos 6, 2. Entonces existe otra posibilidad. Tomar alfa 1 igual a menos 3, alfa 2 igual a 2. ¿Lo vemos? Entonces, claro, lo que hicimos aquí en el fondo es verificar bajo qué condiciones los vectores, ¿sí?, los vectores de R2 se encuentran en el span de S. Para que los vectores se encuentren en el span de S deben satisfacer esta condición. Una vez que satisfacen esta condición, yo estoy en la capacidad de encontrar valores de alfa 1 y alfa 2 para, ¿sí?, combinarlos con los vectores 1, 2 y 2, 4 y obtener el vector, ¿sí?, deseado. Vamos, no sé si está claro, si no, pues pueden preguntar en este momento. José. Sí, profe, para la verificación tiene que tomarse los pares que nos dan como B1 y B2 o con la No, condición de... pues tienes que tomar pares que satisfagan la condición. En este caso, menos 2 veces de x más y igual a 0. Nada más. Y ahí después para lo que dice después del igual, ahí sí serían con los pares B1 y B2, ¿verdad? Claro, claro, porque fíjate que en el span justamente lo que se tiene es todas las combinaciones de V1 y V2. Entonces, ahí sí tomamos esos vectores que son ya fijos. ¿Ya? Listo, Ya, chicos. Entonces, nos estamos viendo en la tarde. Si tienen dudas, ¿sí?, en la hora de tutoría. Y si no, pues ya la siguiente semana para continuar. ¿Sí? Se cuidan todos. Que tengan un buen día.